Hola, hola. Hello traders, muy buenas tardes. Buenas tardes a las personas que están llegando por acá. Bienvenidos, bienvenidos. Empezamos puntualitos el día de hoy. Un gusto en saludarlos. Vamos a esperar un momentito, un par de minutitos, que se unan las demás personas. Hoy tenemos una clase fantástica porque vamos a tener una clase que va desde lo más básico hasta aplicar una estrategia que, como dice el título de este webinar, vamos a estar conociendo los dos únicos indicadores que necesitas para tener un alto porcentaje de aciertos en la plataforma de IQ Option. Una vez más, le doy la bienvenida a todos los presentes y quisiera leerlos mientras esperamos a los demás compañeros acá en el chat. Muy buenas tardes y que me vayan comentando desde dónde me están mirando y están aquí aprovechando este live que gustosamente les regala IQ Option. Vamos a ver desde dónde me escriben, desde qué país nos estamos conectando. Vamos a ver, espero su participación en el chat y así damos unos minutitos para que las demás personas también se conecten a este webinar. Vamos a esperar un minutito más. Vamos a ver. Buenas tardes. Desde Bolivia, el señor Gaming. Creo que estabas por ahí la semana pasada también, ¿cierto? No te perdiste la clase. Hola, buenas tardes. Juju 395, muy buenas tardes. Unos 30 segunditos hasta empezar la clase. Como les digo, esta va a ser una clase bastante educativa porque vamos a abarcar temas desde las velas, la formación de las velas, qué son las velas japonesas, los diferentes tipos de velas japonesas. También vamos a estar conversando respecto a los soportes y las resistencias, que es un tema importante que nos va a servir para enfrentarnos a esta estrategia con un par de indicadores secretos allí que les voy a estar mostrando. Les recuerdo también que tienen la oportunidad de utilizar el código promocional LEARN5LT, como ustedes pueden ver acá en la pantalla, para que una vez que termine este live, ustedes puedan aplicarlo con un depósito mínimo que hagan en la plataforma y van a poner en práctica lo que aprenderán acá en este live. ¿Ok? Así que ahí lo tienen, LEARN5LT
para que lo apliquen en sus operaciones. Solo son 50 códigos, así que vayan aprovechando utilizando este código LEARN5LT, ¿ok? Un bono sin riesgo de $5 en su primera operación. Ok, entonces estimo que ya estamos todos acá en la sala, ok, y vamos a ir entonces avanzando con la clase. Y por acá, como ustedes pueden ver, entonces tenemos el plan maestro, los dos únicos indicadores que necesitas para operar en las opciones binarias, ok. Pero como les comenté, vamos entonces a dar una pequeña introducción. Bueno, no pequeña, es un poco extensa. Les pido por favor que le presten atención, porque para aplicar la estrategia que les voy a indicar en esta clase vamos a necesitar estos conocimientos, ¿ok? Vamos a empezar por acá con este concepto de soportes y resistencias. Como ustedes ya habrán visto en el broker por allí, podemos trazar niveles de soportes y resistencia. Conocemos como una resistencia, como ustedes ven acá en el gráfico, un nivel de precio en el que se espera que la oferta sea lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio siga subiendo, ¿ok? Es un límite que tiene el precio cuando vamos en una tendencia alcista. El precio llega hasta un límite y desde allí no puede pasar. Eso lo conocemos como nivel de resistencia. Aquí tengo un pequeño gráfico, ya lo vamos a ver también, vamos a ver más adelante en el gráfico real, pero por acá, para opciones didácticas, como ustedes pueden ver, acá el precio va haciendo movimientos oscilatorios hacia esa zona que llamamos resistencia y vemos como el precio no puede avanzar desde esa zona. Por eso llamamos a ese nivel resistencia. Incluso ustedes pueden observar acá, si trazamos esta línea, vemos como el precio allí va incluso dejando mechas, lo que quiere decir que desde allí el precio está reaccionando. Así que tenemos entonces claramente allí un nivel de resistencia. Por otra parte, también en el mismo orden de idea, también tenemos lo que llamamos nivel de soporte, ¿ok? Un nivel de soporte no es más que aquel nivel hasta donde el precio en una tendencia bajista llega y no puede seguir avanzando, como en este caso por acá. Vemos que el precio llega más o menos a un nivel. Vamos a trazarlo por acá y vemos allí que tenemos un nivel de soporte. Vemos como el precio también va dejando mechas desde esa zona y no puede seguir bajando. Gráficamente, entonces, ese es el concepto de un soporte, ¿ok? Como dice acá en la definición que tenemos aquí en la lámina de soporte, es un nivel de precio en el que se espera que la demanda sea lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio caiga aún más, ¿ok? Acá lo vemos entonces muy bien representado en esta gráfica. Vemos el nivel de resistencia y vemos el nivel de soporte, ¿ok? Espero que les haya quedado claro este concepto de soportes y resistencia, porque los vamos a estar utilizando más adelante. De todas maneras, vamos a avanzar un poco más. Ok, aquí tenemos otra gráfica donde vemos claramente que el precio va delimitado por niveles de soporte y resistencia. Vemos acá claramente cómo el precio no puede pasar desde esta zona. Ok, vemos acá cómo se forma una zona donde el precio no puede pasar. Vemos que viene subiendo, subiendo con insistencia y llega a un punto donde ya no puede pasar más. Aunque lo vuelva a intentar, no puede pasar. Lo vuelve a intentar, no puede pasar, y así sucesivamente. Aquí ya tenemos entonces confirmación, ya con 2 puntos tendríamos la confirmación de un nivel claro de resistencia. Por otra parte, también podemos ver la parte inferior acá. Tenemos una zona de soporte. Vemos que el precio cae a esa zona y no puede continuar bajando. Igualmente acá, acá y por acá también. Y bueno, ya por acá se produce el rompimiento de la zona. Sin embargo, como ustedes pueden ver, está el precio entonces claramente oscilando entre niveles de soporte y resistencia. Estamos claros con este concepto, entonces es importante que entiendan cómo trabajan los niveles de soporte y resistencia. A ver cuántas personas tenemos por acá, unas cuantas
personitas conectadas. Espero que me vayan siguiendo el paso. Es una clase que estamos iniciando de manera básica, ya que la vez anterior me dijeron, oye, te fuiste a aguas profundas. Mejor empezamos por conceptos un poco más básicos. Y por supuesto acá los admin del canal y de IQ Option tomaron nota al respecto, y por eso estamos empezando con unos conceptos que pueden parecer básicos, pero sin embargo son muy importantes para el desarrollo de la clase que tenemos el día de hoy, ¿ok? Así que vamos entonces avanzando. No sé, acá en el chat dice, estas son buenas las resistencias y los soportes. Así mismo, son muy importantes para las operaciones que tomamos en opciones binarias acá en IQ Option. Ok, vamos a seguir avanzando entonces. Vamos a ver la siguiente lámina. Entramos ya entonces al tema de lo que son las velas japonesas. Como ustedes saben, nosotros no operamos en gráfico de líneas, como le dije en la clase anterior, sino que más bien operamos con velas japonesas. Estas velas japonesas no son más que una representación gráfica del precio. ¿Ok? Una persona por allá hace muchos siglos, aunque ustedes no lo crean, tuvo la brillante idea de representar esas líneas que nos dejaba el precio, que como vimos la clase pasada, ese gráfico era un poco ilegible. Entonces esta persona tuvo la idea de crear las velas japonesas. En breve te voy a estar mostrando cómo se forman las velas japonesas. Mientras tanto, vamos a ver el concepto. Estas velas japonesas entonces son la representación gráfica del precio. ¿Ok? Lo utilizamos mucho en el análisis técnico, en los mercados financieros, y así suavizamos los movimientos de un activo en un periodo de tiempo específico. Por acá tenemos una pequeña representación de las velitas japonesas que ya ustedes conocen, que también las podemos utilizar, por supuesto, en IQ Option. ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Recuerden que tienen disponible el código promocional. Como lo ven acá en la pantalla, por acá abajo tienen el código promocional que ustedes van a poder utilizar en la plataforma de IQ Option. $5 sin riesgos en tu primera operación. A la hora que estés haciendo el depósito, recuerda aplicar el código promocional que estamos viendo acá en la presentación, ¿ok? Ahí lo tienen para que lo apliquen. Aquí hay algo que muy pocas personas saben, pero de verdad es algo que es muy, muy, muy interesante. Como les comentaba hace rato, antiguamente se utilizaba este tipo de gráficos que, como ustedes ven acá, es bastante ilegible, que aunque podemos ver la estructura, de verdad no es muy amigable para hacer operaciones, y mucho menos de opciones binarias, que es lo que nosotros trabajamos. Entonces, una persona tuvo la idea de hacer de estas líneas una gráfica. Pero, ¿qué idea tuvo este señor para hacer representar las velas japonesas? Vamos a ver cómo se forma una vela japonesa y de dónde sale este concepto. Veamos, acá tenemos un punto máximo del precio, acá tenemos un punto mínimo del precio, y acá tendríamos otro punto máximo. Digamos que este periodo de tiempo que tenemos acá va a formar la vela hasta acá. Entonces vamos a hacerlo aquí gráficamente. Vemos que la vela, digamos que el precio, perdón, inicia acá y la vela nace de esta manera. Y como ustedes ven, el precio va cayendo, va cayendo, va cayendo, sube y va haciendo los movimientos. Esos son los movimientos que ustedes ven en la vela, ¿ok? Él va recorriendo todo el precio, todo el precio, todo el precio, hasta que llega un punto donde cierra de nuevo, digamos, acá en este nivel. Y todo este trayecto que recorrió el precio hasta acá abajo representaría entonces la mecha de la vela. Y como ustedes ven, aquí se ha formado una vela. Esto es un tipo de vela que ya vamos a ver más adelante. Como ustedes ven, ahí tenemos un patrón de vela, una vela que se formó a partir de ese movimiento. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos que el siguiente periodo, la siguiente sesión del precio empieza acá y digamos que va a terminar acá. Entonces, ok, aquí nace entonces la vela y ahí vamos viendo el movimiento del precio.
y estamos viendo cómo se mueve a lo largo del periodo de tiempo hasta que llega acá al cierre. Y como ustedes ven, el movimiento que hizo el precio en el principio acá nos estaría formando entonces la mecha de la vela, y acá nos estaría quedando entonces el cuerpo. Esta sería una vela de color verde, ¿ok? Y de esa manera se van formando las velas japonesas. Digamos acá otro ejemplo, que el precio abre acá, hace todo este recorrido en un periodo de tiempo, y de pronto sube y cierra acá en este pico que tenemos aquí, y nos deja entonces una mecha por acá, ¿ok? De esa manera entonces ya ahí tenemos otra vela. Esa es el secreto detrás de las velas japonesas. Así que ya han aprendido cómo se crea una vela japonesa, ¿ok? Ya tienen luces entonces de dónde salen estas velas japonesas, de dónde salen todos estos patrones de velas. A ver qué les está pareciendo la clase. Están por acá en el chat, no los veo escribiendo. ¿Sabían esta información de las velas japonesas o es primera vez que lo están viendo? Me gustaría saber, leerlos acá en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Sabían cómo se formaba una vela japonesa o es primera vez que lo ven? A ver, ¿quién comenta? ¿Quién comenta? No tenemos aquí comentarios, ¿vale? ¿Qué está pasando con las personas? ¿No quieren participar el día de hoy? Le voy a decir al señor Greg que no nos habilite entonces el código promocional. Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. Las personas que están acá en la clase son quienes de verdad están interesadas en aprender. Ok, quienes se quedan hasta el final demostrarán interés en aprender y son quienes probablemente lleguen lejos en este mundo de las opciones binarias. Ok, primera vez dice aquí el señor Gaming. Esa es la clave para iniciar, claro que sí. Muy bien, así me gusta. Ese es un datazo que yo estoy seguro que en algún momento de su carrera de traders les va a servir y va a ser de muchísima utilidad. No solamente para opciones binarias, sino recuerden también que en IQ Option también pueden hacer Forex. Y bueno, a veces por algunas circunstancias tendríamos que ver el gráfico de líneas y bueno, ya tienen la información de qué tipo de velas se va a formar a partir de él. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase y vamos a ver ahora las velas japonesas. Ya vimos cómo se forman las velas japonesas, pero ahora debemos catalogarlas. Por acá tenemos las velas japonesas alcistas y bajistas, ¿ok? Son los dos tipos de velas que nosotros vemos cuando estamos operando en IQ Option, ¿ok? Velas alcistas y velas bajistas. Una vela alcista es un movimiento de precios ascendente durante un periodo de tiempo. Como les estaba explicando, una vela alcista, por ejemplo, nace en esta zona y, como su nombre lo dice, se va al alza. El precio va creciendo en función del tiempo, ¿ok? Podemos decir que el precio de apertura es más alto que el precio de apertura es más bajo que el precio de cierre, ¿ok? Porque el precio acá obviamente va al alza. El siguiente tipo de vela que vemos en el gráfico son las velas bajistas, ¿ok? Cuya apertura es mayor que el cierre, ya que estas obviamente tienden a la baja, ¿ok? Tenemos entonces estos dos tipos, a grosso modo, de velas japonesas. Velas alcistas y velas bajistas. Vamos a avanzar un poco más. Teniendo ya este concepto, vamos a ver entonces las partes de las velas japonesas. Ok. Tenemos acá entonces una vela alcista, como ustedes pueden observar, color verde, que utilizamos muchos en las opciones binarias. Por acá tenemos entonces la apertura de la vela. Cuando la vela abre, puede ser que haga un pequeño retroceso, como veíamos en el gráfico de líneas. Puede ser que tengamos acá un pequeño retroceso y tenemos entonces el máximo que alcanza el precio en un periodo de tiempo, en esa sesión. ¿Ok? Luego los vendedores toman, lo estamos diciendo mal, perdón, me estaba confundiendo con esta vela. Vamos a repetirlo acá. Tenemos acá el precio que abre acá, tenemos en la apertura, el precio sube y alcanza un máximo. En su apertura puede ser que el precio
alcance un nivel mínimo, ¿ok? Y luego despega, ya que los compradores entran en acción, marcando también acá un punto máximo, máximo, y bueno, los vendedores entran un poquito y nos dejan acá un nivel de cierre, y eso nos forma entonces la vela alcista color verde, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué tenemos? Un precio mínimo, un precio de apertura, un precio de cierre y un precio máximo. Ok, tenemos entonces la formación de una vela alcista. Me estaba confundiendo con la vela bajista, pero bueno, ahí tenemos el concepto. Ahora sí, vamos con el concepto de la vela bajista. Acá tenemos la apertura del precio. Puede ser que el precio haga un pequeño retroceso acá, ahora sí, y alcanzando un máximo de precio, pero no hay fuerza compradora, no hay mucho interés de los compradores por llevar el precio hacia arriba, por lo que este se desploma y puede ser que alcancemos hasta acá un mínimo del precio, y puede ser que encontremos también alguna resistencia de los compradores, y por eso el precio retrocede un poco, generando entonces estas mechas, como vemos acá, que formaría el mínimo del precio. Tenemos el cierre, la apertura, como vimos acá, y por supuesto el máximo que alcanzó a la hora de abrir la vela. Entonces aquí tenemos definido ya lo que son las velas japonesas y las partes de una vela japonesa. Ok, esto es básico para empezar en este mundo del trading y las opciones binarias. Una vez más, les recuerdo la disponibilidad del código promocional que está acá en la pantalla. Está por acá, por la parte de abajo. Lo deben de estar viendo por acá. Ok, ahí tenemos el código LEARN5LT para que lo apliques a la hora de hacer tu depósito, y tendrás la oportunidad de realizar una operación de $5 sin ningún tipo de riesgo. ¿Ok? Recuerden que solo hay 50, así que vayan aprovechando. ¿Ok? Además de esta catalogación que hemos hecho de velas japonesas, también dentro de ellas existen otros tipos de velas. Por supuesto, siempre siendo alcistas y bajistas, pero tenemos varios tipos de velas que podemos utilizar cuando estamos operando. Tengo algunas cuantas por acá, ¿ok? Son patrones de velas que vamos a estudiar acá en esta hora de esta clase, y que nos va a servir para aplicar la estrategia con los indicadores que ya vamos a estar viendo. Vamos a repasar algunos de estos tipos de velas. Por acá tengo Marubosu, Doji, martillos, velas envolventes, estrella de la mañana, estrellas de la tarde, 3 soldados blancos y 3 cuervos negros. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta catalogación de velas. Tenemos primeramente las velas Marubosu. Ok, estas velas Marubosu las encontramos bastante en el gráfico. Creo que incluso tenemos una por allí en el gráfico de IQ Option. Acaba de salir una vela Marubosu. Vamos a ver, se las voy a mostrar acá rápidamente en el gráfico. Allí tenemos una vela Marubosu enorme. ¿Ven? Esa vela gigante, el nombre de esa vela precisamente es Marubosu. Casualmente la vi hace ratos por allí. Ok, vamos a continuar aquí en la presentación. Ok, y como ustedes pudieron ver en el gráfico de IQ Option, las velas Marubosu son velas que se caracterizan por tener cuerpos largos, sombras cortas o prácticamente inexistentes en ambos extremos, como lo acabamos de ver en el gráfico directo allá de IQ Option. Ok, tenemos también variaciones: Marubosu alcista y también Marubosus bajista. Ok, vamos a pasar a definir cada una de estas velas. Ok, tenemos acá casualmente también unos ejemplos. Fíjense que acá el gráfico, bueno, viene haciendo un movimiento alcista, pero las velas que viene dejando, bueno, podemos decir que tienen un tamaño regular. Ok, son tamaños promedio de cada una de esas velas. Ok, y al final de este movimiento podemos ver una gran vela alcista que, bueno, tiene muy poca mecha respecto a todo el cuerpo, y esto lo definimos entonces como una vela Marubosu. Es una vela, podemos decir, gigante con respecto a sus compañeras.
¿Ok? Como ustedes pueden ver claramente acá, vela Marubosu alcista. Ok, vamos a ver entonces otro ejemplo, pero en este caso vamos a ver una Marubosu bajista. Como podemos ver, el movimiento del precio con anterioridad tiene velas de tamaño regular. Ok, podemos decir que sí, velas pequeñas, velas de un tamaño allí regular. Y al final del movimiento podemos ver una vela que tiene un tamaño quizás desproporcionado con respecto a las demás. Allí tenemos entonces esa Marubosu bajista. Fíjense que casi no tiene mechas, de hecho tiene una mecha aquí muy pequeña. No sé si se puede ver en sus pantallas, pero fíjense que es una vela sólida, es una vela compacta, ¿ok? Bajista, de tamaño muy superior a todas las anteriores. Y eso entonces lo definimos como una vela Marubosu bajista. Ok, vamos a seguir avanzando. Vamos a otro tipo de velas que también vemos con regularidad en el gráfico, que son las velas doji. Estas velas doji son un tipo de patrón de vela japonesa que se caracteriza por tener cuerpos muy pequeños, como ustedes pueden ver acá, y sombras superiores o inferiores muchísimo más grandes que el cuerpo de la vela, como ustedes pueden ver acá. Acá tenemos un doji clásico, okay, que parece una cruz. Okay. También tenemos otro tipo de doji, que es el doji lápida, cuyo funcionamiento es el siguiente. Por ejemplo, la vela abre en este punto y luego se va al alza, pero por presión de vendedores el precio termina cayendo, pero tampoco puede pasar desde esa zona. Entonces nos queda esa forma de doji lápida. Les digo que no es necesario que ustedes aprendan los nombres de cada una de estas velas, porque en realidad son muchísimas. Yo solo les voy a mostrar unas cuantas. Pueden consultar alguna bibliografía en internet y conseguirán más de 200 tipos de velas. Sin embargo, bueno, aquí les voy a explicar las que vamos a necesitar para la estrategia que les voy a estar explicando en breve, ¿ok? Continuamos con otro tipo de vela, que es el doji libélula, que tiene un funcionamiento similar al lápida, solo que en este caso un movimiento bajista. El precio abre en esta zona, se cae, pero por presión de compradores el precio se devuelve y quedamos acá tablas, dejándonos entonces la formación del doji libélula. Ahí hay uno muy curioso que, bueno, lo he llegado a ver, pero de verdad es muy raro, que es este doji que está acá, que se llama doji 4 precios. Ok, porque aquí en el mismo doji, como ustedes ven, es una sola línea, no tiene ni siquiera mechas. Allí ocurren los 4 movimientos del precio, ok, la apertura, el cierre, el mínimo y el máximo. Y queda una vela con cuerpo plano. Pareciera indicarnos allí que no hubo actividad en ese periodo de tiempo, ¿ok? Estos tipos de doji, estos tipos de velas doji, nos dicen en el gráfico indecisión del precio, ¿ok? Cuando ustedes vean un doji en el gráfico, hay indecisión, por lo que les recomiendo no operar. Mejor es esperar una oportunidad clara, porque como ya ustedes ven, compradores y vendedores no se terminan de poner de acuerdo, y por eso quedan este tipo de velas que ustedes ven acá en este gráfico precisamente que he tomado de IQ Option. ¿Okay? Aquí el precio está en un rango, pero no está completamente definido hacia dónde irá el precio, ya que vemos indecisiones, indecisiones. Dojis lápida, dojis libélulas. ¿Okay? Y eso nos da una indecisión. En este tipo de escenarios es mejor no operar, porque no sabemos, no tenemos idea de lo que va a ser el precio. ¿Okay? Entonces mejor, cuando ustedes se encuentren con esta situación, es mejor esperar. Aquí tenemos otra situación también de velas dojis. Como ustedes ven, son velas muy pequeñas con escaso cuerpo. ¿Okay? Y eso nos dice que el precio no tiene una tendencia clara, una definición clara hacia dónde se va a ir. Entonces, insisto, en este tipo de situaciones, lo mejor es esperar, a menos que tengas un patrón claro
de hacia dónde va a ir el precio con otras velas que lo acompañan. Pero en estos casos acá es imposible determinar hacia dónde el precio va a ir, por lo que no tomamos entonces ninguna operación en esos casos. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la gente aquí. A mí me gustan esas velas Marubosu alcistas para operarlas porque son más descifrables, ¿sí? Si las operas en el contexto correcto, seguramente le vas a estar sacando provecho. Acá sí están recordando el código LEARN5LT. Es un código de $5 para que lo aproveches en tus operaciones. Aprovechenlo ahora mismo porque solo son 50, tengo entendido. Así que vayan y aprovechenlos. Ok, aquí dice Edwin, ahí es saber qué tipo de velas se forman en las reversiones, continuidad, si es correcto. Tienes que saber entonces en qué contexto estás y qué estás haciendo para operar correctamente. Ok, vamos a avanzar un poco más. Aquí vemos mis velas favoritas, velas Hammer, no sé por qué. Ok, estas velas entonces tipo martillo, conocidas como hammer en inglés, son patrones de velas japonesas que se utilizan para el análisis técnico para identificar posibles señales de reversión. Estas velas se caracterizan por tener un cuerpo pequeño y sus mechas son generalmente 2 o 3 veces más grandes que el cuerpo. ¿Ok? Estas velas son muy comunes en el gráfico de IQ Option, lo podemos ver al final de las tendencias y por eso son muy efectivas para tomar decisiones en las opciones binarias. ¿Ok? Repasamos entonces, tienen un cuerpo pequeño en la parte superior. ¿Ok? Tienen una larga sombra inferior que es al menos el doble de la longitud del cuerpo y la sombra superior es casi nula o inexistente. Como vemos acá en nuestro ejemplo, vemos que la sombra superior o la mecha superior es casi que insignificante. Las mechas inferiores sí son bastante grandes respecto al cuerpo de la vela. ¿Ok? Ahí tenemos entonces otro tipo de vela, velas martillo, que muy probablemente lo vamos a utilizar en breve. Vamos a ver otro tipo de vela que son las velas tipo martillo invertido. Son el mismo concepto de las anteriores, pero tienden a la baja. El cuerpo de la vela se encuentra en la parte inferior, también es pequeño con respecto a la mecha, la cual es 2 o 3 veces más grande que el cuerpo. ¿Ok? Y tienen una sombra inferior casi nula o inexistente. Okay, este es un tipo de velas que también nos va a ser muy útil a la hora de operar en IQ Option. Vamos a ver, dice por acá el señor Edwin, cuando veo esas velas sin mechas y dojis y sin cuerpo, espero y no opero. Muy bien, las velas dojis me doy, me voy, me tomo un café y luego regreso, dice Adrián. Muy bien, es la mejor decisión que pueden tomar. Cuando vean velas dojis de indecisión, no hay nada que hacer. Mejor es esperar un ratito, ¿ok? Estuvimos viendo entonces las velas tipo martillo. Velas tipo martillo y velas tipo martillo invertido. Ok, acá también en el gráfico vamos a ver algunos ejemplos y les voy a decir qué podemos hacer en el caso de que nos aparezcan estas velas tipo martillo. Vamos a ver aquí en este gráfico. Vamos a ver si se ve acá al final. Creo que sí se ve, ¿cierto? La vela martillo. Ok, sí se ve correctamente. Acá tenemos una vela tipo martillo. Un martillo que está cerrando en un nivel de soporte, perdón, como ya vimos los conceptos de soporte. Entonces acá, como ustedes ven, tenemos un nivel de soporte. Vemos que el precio llega hasta allí y no puede avanzar desde esa zona. Y justamente en la zona de soporte nos aparece una vela martillo cuyo cuerpo, como ustedes pueden ver, cierra por encima del nivel de soporte. Y como dato, ya de una vez les voy diciendo que cuando esta situación aparece, generalmente tenemos una señal de reversión del precio para que vayan anotando y tomando datos. Pero esto no es tan fácil. Acá, si tuviéramos un nivel aquí de resistencia y aparece esta forma de martillo acá por debajo de la resistencia, el consejo es esperar porque
muy probablemente el precio abra en las siguientes velas y choca contra esta resistencia y se desploma a la baja. Esa es la consideración que tenemos que tomar a la hora de operar las velas martillo. Entonces, en este caso que tenemos acá, el nivel de soporte estaba exactamente acá y la vela cerró justo por encima de ese nivel, lo que nos dio entonces el indicio de que el precio iba a continuar con un movimiento, un potencial movimiento alcista. Les recuerdo que a pesar de que nosotros veamos un buen contexto y tengamos un patrón de vela a nuestro favor, no siempre vamos a ganar la operación, ¿ok? Con estos datos, estos tips que les estoy diciendo, la pretensión es que ustedes maximicen sus posibilidades de ganar en el mercado, ¿ok? Pero es muy probable que a veces cuando nos encontramos este tipo de situaciones, es probable también que el precio se dé la vuelta y se caiga. No es 100% seguro de que el movimiento alcista va a suceder. Entonces, estos conceptos son conceptos probabilísticos que ustedes tienen que utilizar a su favor, teniendo en consideración, por supuesto, que no siempre van a ser efectivos. Muchas veces uno abre la sesión y se da cuenta de que, oye, tengo un patrón aquí, tengo un patrón allá, y cuando hace las operaciones terminamos en una sesión negativa porque, bueno, en ese momento, lamentablemente, tal vez el mercado no esté respetando patrones ni niveles. Entonces, les recuerdo que son consejos, son teorías que les estoy compartiendo en este webinar para que ustedes maximicen sus posibilidades de ganar en el mercado. Acá hay un ejemplo claro de lo que les estaba comentando. Acá podemos ver que hay claramente un muy lindo martillo alcista. En este caso yo hubiera dudado en tomar esa operación, ya que como ustedes pueden observar en el gráfico, acá tenemos un nivel, ¿okay? Lo que sería un número redondo, un precio institucional, que a veces también funcionan como niveles de soporte y resistencia. Entonces, acá podemos ver que el patrón, la velita, martillo, termina por debajo de este nivel de resistencia en este caso. Entonces, para ejecutar esta operación, de verdad que acá me la hubiera pensado, porque como el precio cerró por debajo de ese nivel importante, yo estimaría que aquí el precio pudiera caer debido a este bloqueo que tenemos acá, ¿ok? Pero bueno, en este caso, afortunadamente, el precio se fue al alza, por lo que si se hubiera tomado acá esta operación obedeciendo a este hammer alcista que tenemos acá, se hubiera obtenido una operación ganadora, ¿ok? Ya vemos que el precio débilmente, pero se fue al alza, favorable para el análisis que hicimos entonces en esa situación. Vamos a ver ahora el caso acá de un martillo invertido. Por acá tenemos el martillo invertido y esta sí es una operación que me hubiera gustado realizar, ya que este martillo invertido, como ustedes ven acá, exactamente cierra por encima de una zona, ¿okay? Lo que me da el indicio de que el precio hará una reversión de todo este movimiento bajista, como en efecto ha sucedido acá, ¿okay? Aquí tenemos también la confirmación, porque el precio terminó alcista, el martillo es alcista, lo que me dice entonces que hay intención de los compradores de levantar el precio. Esta es una operación allí bastante interesante, así como decimos de librito. Ok, tenemos entonces allí un martillo invertido alcista. Vamos a continuar con la siguiente. Acá, martillo invertido. Vemos acá que ya aquí yo tenía claramente marcada esta zona como una zona de compradores. Y está perfectamente delimitada. Venía de una tendencia bajista. Veo que el precio allí hizo un intento de reversión, pero nuevamente cae y cierra exactamente en la zona que tenía acá perfectamente marcada, y aparece esta vela martillo invertido cerrando exactamente por encima
del nivel de soporte. Aquí era una buena oportunidad para ejecutar una operación en compra. Si vemos como el precio favorece entonces a ese patrón de vela de martillos invertidos. Vamos a ver, ¿y qué les está pareciendo esta clase? Me parece que está bastante interesante. A ver qué dice la gente. Buenas, dice Activo 7 por aquí. Un piropo para Greg. A ver, gente, ¿qué les está pareciendo la clase? Les estoy dejando bastante información. Les estoy compartiendo una información de verdad bastante valiosa que a mí, en mi caso, me ha dejado muy buenos resultados. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a avanzar en la clase. Ya nos estamos acercando a la configuración de los indicadores como se los habíamos prometido en la promoción del live, pero les estoy dando las bases para que ustedes se apoyen en los indicadores que les voy a mostrar, porque no hacemos nada con conocer los indicadores y guiarnos solo por indicadores, si no conocemos por lo menos las bases de las velas japonesas y algo de acción del precio, ¿ok? Es muy importante. Les reitero una vez más que, por supuesto, a pesar de la teoría, no siempre se cumple de libro. Como les digo, a veces el mercado está que no cree en nadie, o definitivamente no estamos lo suficientemente concentrados para analizar el mercado, y entonces cuando ejecutamos estas teorías no funcionan, pero no quiere decir que esto no funcione. De verdad, esto está comprobado a través de cientos de años y funciona, solamente que hay que saber leerlos y bueno, ejecutarlo en las oportunidades correctas y en el momento correcto, y seguro que van a tener profit en sus operaciones. Eventualmente tendrán operaciones negativas, sesiones negativas, pero es normal. Lo importante es operar, como les digo siempre, con criterio, saber por qué operaron y no operar a ciegas. Entonces, estas teorías por lo menos nos dejan mayores posibilidades, mayores probabilidades para ganar. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a ver otros tipos de velas. Velas envolventes. Este tipo de vela también los vemos bastante en los gráficos y son muy útiles. Y se refiere a un patrón de velas cuya vela principal, la que llamamos envolvente, como su nombre lo indica, arropa o envuelve a sus velas o a su vela anterior. ¿Ok? Y por supuesto la tenemos de dos tipos también: envolvente alcista y envolvente bajista. ¿Ok? Acá tenemos dos claros ejemplos que les dibujé. Vemos acá el ejemplo de envolvente alcista. Vemos como el precio, o sea, viene cayendo, deja un par de velitas aquí, dos sesiones bajistas, y el precio entonces abre en un nivel y se va al alza con muchísima fuerza. Y como ustedes pueden ver, se envuelve a las dos velas anteriores que quedan entonces dentro de la vela principal. Este patrón de vela generalmente nos indica una continuidad del precio al alza. Preferiblemente si tenemos acá una zona de soporte, lo que nos estaría indicando el agotamiento del precio en esta zona y ahora la reacción de los compradores con mucha fuerza. Si el precio termina entonces por encima de las velas anteriores, podríamos nosotros esperar el nacimiento de la siguiente vela. Esperamos un pequeño retroceso. Acá vemos el coqueteo de la vela acá con la zona y muy probablemente esto deje una reacción o el precio se va al alza completamente. De la misma manera tenemos entonces las velas envolventes bajistas. ¿Ok? Esta aparece al final de una tendencia y generalmente podemos decir choca acá con una resistencia y aparece entonces la vela envolvente bajista que arropa a sus compañeras anteriores. Para operar este tipo de vela, bueno, preferiblemente que rompa, ¿ok?, la vela anterior, este nivel acá, y allí pudiéramos aprovechar, seguir la tendencia bajista, ¿ok? Tenemos entonces allí el concepto de envolvente bajista, arropa
a sus compañeras anteriores y es una potencial reversión del precio, ¿ok? Como les explicaba en el ejemplo alcista, más o menos lo mismo acá en el ejemplo bajista. Vemos el rompimiento, esperamos el nacimiento de la siguiente vela, esperamos un pequeño retroceso, tomamos el mejor punto de entrada, esperando el rechazo del precio a la baja, ¿ok? Para los más agresivos, bueno, pueden tomar la operación de una vez allí, ¡pum! El riesgo acá es que también pudiéramos tener una velita aquí de un pequeño retroceso a esta zona y allí, bueno, si ejecutamos una operación inmediatamente, puede ser que tengamos una operación perdedora. Pero depende de ustedes, depende del trader tomar la decisión y tener la lectura correcta del mercado en ese momento. Si ustedes ven que el precio está rechazando mucho de allí, o sea, puede ser que tengamos allí una respuesta de los vendedores y el precio a lo mejor, tal vez, tiende a la baja. Pero la mayor probabilidad es que aquí el precio haga un movimiento bajista. Ok, vamos a avanzar entonces acá. Vamos a ver ejemplos en este gráfico de velas envolventes. Ok, vamos a ver acá entonces que el precio venía en este caso en un movimiento bajista bastante fuerte, ¿no? No vemos casi allí velas de reversión y tenemos que este precio cierra exactamente en un precio institucional, en una zona de soporte. Seguidamente vemos que aparece la vela envolvente en cuestión de la que estamos hablando. Vemos una vela bastante grande respecto a la anterior y vemos como esta es arropada por la vela envolvente. Vemos acá la zona, ¿ok? Y entonces aprovechamos acá la oportunidad para ejecutar una operación en compras. Vemos como la siguiente vela nace, deja una pequeña mecha, hace ese retroceso que yo les estaba comentando y finalmente, ¡pum!, nos deja acá una vela verde. Entonces, obedeciendo a la teoría acá de la tendencia alcista, de la reversión de la tendencia bajista, ¿ok? A partir entonces de un patrón de velas envolventes. Pero, como siempre les digo, tienen que tener muchísimo cuidado de que, por ejemplo, a pesar de que hay un patrón envolvente, imaginemos que tenemos aquí un nivel de resistencia, una zona. Entonces hay que tomar la precaución porque si vemos que la vela cierra exactamente allí en una zona de resistencia, muy probablemente aquí lo que pasa es que la vela siguiente suba y de repente, ¡pum!, deja un latigazo bajista. En ese caso, el patrón de velas no se estaría cumpliendo. Y no es que no funcione, sino que la lectura del contexto general no fue correcta. Ustedes tienen que, además de ver el patrón, tienen que ver qué está pasando, cuál es el contexto del mercado para ejecutar. Aquí, como ustedes pueden ver, no hay nada. Aquí no hay nada, no hay ningún nivel que esté evitando el avance del precio. Ok, aquí tenemos un par de velitas, pero son un par de dojis allí que casi insignificante, por lo que podríamos entonces intuir que el precio definitivamente va a seguir subiendo. Pero pilas cuando veas un patrón de vela si no estás bloqueado por alguna zona. Ok, vamos a avanzar entonces ahora con la envolvente bajista. Esta clase se va a extender un poquito más, pero les pido que tengan un poco de paciencia. Aquí se van a llevar una buena información de verdad que es importante. De todas maneras, ya había advertido a los moderadores que íbamos a tardar un poquito más, de manera de darles a ustedes las bases para que puedan aplicar la estrategia que les voy a mostrar a continuación y para las posteriores clases que vamos a estar dando en las siguientes semanas. Ok, vamos a avanzar entonces aquí con la envolvente bajista. Ok, en este caso estamos viendo que el precio viene en una tendencia claramente alcista y termina, por acá si no tenemos ningún nivel de soporte o resistencia, o por lo menos no se ve en este gráfico. Ok, pero el precio allí termina, digamos, abruptamente y vemos entonces que aparece una vela envolvente, la vela Marubozu bajista envolvente, ya que envuelve a su compañera anterior claramente. Ok, y aquí tenemos una buena oportunidad para ejecutar una operación en ventas, ya que el siguiente nivel lo tenemos por acá, está bastante lejos, estaba allí el nivel
por lo que, bueno, podríamos esperar aquí el relleno de esta velita y tuviéramos la oportunidad de ejecutar una operación en venta en esta zona acá inmediatamente cuando el precio cierra con la vela envolvente. Allí ejecutamos esa operación en ventas y sería una operación ganadora. Como ustedes pueden ver claramente, se cumple acá el patrón envolvente bajista. Ok, ¿qué tal la clase? ¿Cómo vamos? Nos falta todavía un par de patrones más. ¿Cómo está la gente? ¿Están hipnotizados? ¿Qué tal les parece la información hasta ahora? Yo estoy aquí muy entretenida viendo la clase. Excelente, eso es lo importante. Primero la educación, después la operación. A veces entramos aquí en el mercado de las opciones binarias y empezamos a dispararle a todo lo que vemos, pero no tenemos los conceptos ni las bases para tener éxito en el mercado, y por eso a veces terminan diciendo, no, que esto no sirve, que no funciona, que tal. Pero con el estudio correcto, seguro que van a tener éxitos. Ok, vamos a continuar entonces con la clase. Espero de verdad que estén sacando provecho de toda esta información, que es muy difícil que alguien se las cuente por allí de la manera como la estamos impartiendo acá en este canal de IQ Option. Tenemos allí el código promocional, se los recuerdo, Learn5LT, para que lo aprovechen y lo apliquen en el broker en su siguiente depósito con un depósito mínimo, y aplicando este código Learn5L podrás tener la oportunidad de ejecutar tu primera operación sin riesgo. Si pierdes tu primera operación de $5, IQ Option te estará devolviendo el monto de la operación y no ha pasado nada. Son 50 nada más, así que aprovecha de aplicar tu código Learn5L. Continuamos entonces, vamos a ver ahora un patrón de 3 velas. Este es bastante interesante, un patrón estrella de la mañana, que hay, bueno, hay varias maneras de operarlo. Ok, Morning Star, vamos a ver, es un patrón de 3 velas, como ustedes pueden ver acá en este gráfico que les comparto. Es patrón estrella de la mañana. Es un patrón que se utiliza para identificar la posible reversión del precio. Puede ser que vengamos en una tendencia bajista y entonces aparece este patrón de 3 velas indicándonos la reversión del precio. Este patrón consiste en una vela bajista, ¿ok? Preferiblemente allí un Maru Osu y un pequeño doji que aparece seguidamente cerrando en una zona de soporte preferiblemente, y la siguiente vela es una vela que envuelve a la primera vela. Como ustedes pueden ver acá, esa vela envuelve a la primera vela del patrón, dándonos entonces el indicio de que muy probablemente el precio hará una reversión, y tenemos nosotros como operadores de opciones binarias la oportunidad de ejecutar una operación en compra, bien sea desde acá cuando ya tenemos la confirmación del patrón, o algunos muy agresivos cuando ya ven que aparece la estrella de la mañana, operan inmediatamente en la siguiente vela. Pero eso es cuando ya tienes un nivel avanzado y tienes la lectura correcta del precio, y tus posibilidades de ganar acá en la tercera vela, bueno, son altas, pues. O por lo menos tomas el riesgo. Ok, sin embargo, la recomendación es que una vez que ustedes vean el patrón de estas 3 velas y más la tercera vela cerrando por encima de la primera vela, ok, esperaríamos entonces un pequeño retroceso acá del precio y nos vamos en una operación al alza. Ok, como les decía anteriormente, les repito, no es un patrón 100% que va a suceder, pero sí nos maximiza las posibilidades más cuando estamos operando en temporalidades más altas. Vemos este patrón, bueno, ya podemos asumir que el precio va a seguir una tendencia alcista. ¿Ok? Esto no solamente sirve para opciones binarias, también les sirve para cualquier otro mercado que esté disponible acá en IQ Option. ¿Ok? Forex, cripto, cualquier cosa que ustedes quieran operar, estos patrones son
muy útiles. Aquí tenemos un ejemplo de la estrella de la mañana. Como podemos ver, también aquí tenemos un patrón de 3 velas. ¿Ok? Vemos la primera vela del patrón, la segunda vela del patrón, que es un doji. ¿Ok? Y la tercera vela del patrón que envuelve a la vela anterior. Ok, ahí tenemos un claro patrón de estrella de la mañana. ¿Por qué yo me hubiera abstenido de realizar esta operación? Porque vemos que la vela del centro cierra por debajo del nivel de soporte. O sea, el precio está por debajo del nivel, por lo que yo tendría la duda de que el precio va a seguir subiendo. Podría ser que el precio en este caso caiga, pero quien tome el riesgo y vea el patrón, bueno, puede aquí haber tomado esta operación, puede haber tomado el riesgo y el precio allí se va al alza, como lo vemos en este gráfico. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo aquí con un doji. Miren, un doji de total indecisión, completamente gris. Sin embargo, cumple con el patrón de estrella de la mañana. Vemos claramente el patrón de las 3 velas y vemos acá que la tercera vela es una vela que envuelve a la primera vela del patrón, por lo que aquí pudiéramos irnos en una operación al alza, ya que la vela, la tercera vela, la envolvente, está cerrando incluso por encima acá de una zona de soporte. Eso es tal vez una señal de fuerza y de que el precio se va a ir al alza. Entonces, ok, allí tenemos entonces los ejemplos de estrella de la mañana. Por acá tenemos entonces también estrella de la tarde, es otro patrón de 3 velas también, pero la inversa de lo que vimos anteriormente, que es una que es una estrella de la mañana. En este caso venimos de una tendencia alcista y vemos que aparece un doji en la parte superior del precio y luego una envolvente bajista que nos da información, que nos da el indicio de que el precio puede seguir un movimiento bajista. Pues este movimiento, este patrón de vela nos indica una reversión del precio. Como les explicaba anteriormente, mejor aún si este patrón se da por debajo de un nivel de resistencia o algún tipo de indicador que usted esté mirando que le diga que el precio está por debajo de una zona de interés. Y en ese punto, para los más agresivos, como les decía, al ya ver el doji acá, ejecutan una operación aquí en ventas. Pero para los más cautelosos, podrían esperar el cierre de esta vela y ver el comportamiento de la vela siguiente para ejecutar entonces una operación en continuidad del patrón de estrella de la tarde. Perfecto, entonces. Ok, aquí les traje algunos ejemplos en el gráfico. Como podemos ver, acá el precio va en un movimiento alcista y aparece la pequeña vela que hace las de estrella de la tarde. Como ustedes pueden ver, es un doji lápida que los vimos hace rato. Y luego aparece la tercera vela, que es una vela que cierra claramente por debajo de la primera vela, como ustedes pueden ver acá. ¿Ok? Dándonos el indicio de la reversión del precio. Clara estrella de la tarde y muy bonita porque además acá vemos que la tercera vela rompe un nivel acá de interés, un número redondo, por lo que en la siguiente vela podríamos tomar una operación a la baja en continuidad, lo que obedece entonces a este patrón de estrella de la tarde. Okay, vamos a ver otro ejemplo por acá. Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante porque vemos que la estrella de la tarde se forma a partir de 2 velas. Okay, sin embargo, vemos que esta velita que está acá es una vela gris. Es una vela de completa indecisión. Es un doji natural allí. Lo que podríamos tomarlo como, o tal vez podríamos desestimarlo, ya que parece que en esa sesión no hubo actividad del precio o definitivamente no se pusieron de acuerdo vendedores y compradores, por lo que nos queda aquí completamente gris. No pasó nada en ese momento en el mercado, entonces tomamos como referencia esta vela que está acá. Y entonces tenemos el patrón
de 3 velitas. Ok, ya saben, obviando esta que quedó gris. Tenemos acá el patrón de estrella de la tarde. Vemos claramente que la tercera vela cierra muy por debajo de la primera vela, por lo que allí tenemos entonces la idea de que el precio va a ser una reversión, dándole fin a esta tendencia alcista. Ok, como ustedes ven acá, la siguiente vela resultó ser una vela bajista también. Son tips para que ustedes los tomen en consideración y los estudien a la hora de operar en el mercado de las opciones binarias o cualquier otro mercado que estén operando acá en el broker de IQ Option. Acá también tenemos otro ejemplo de estrella de la tarde. Vemos las 3 velas. Vemos claramente cómo la tercera vela rompe acá una zona de interés, lo que me da entonces la señal de que la siguiente vela va a seguir cayendo. Una vez más, patrón de estrella de la tarde y reversión del precio. Vemos una vela entonces alcista, vemos una vela doji en el centro, una estrellita, y vemos acá como el precio entonces da la señal de que vamos revirtiendo la tendencia anterior. Ok, hay unos casos en los que, como yo les comentaba, que tal vez esto no funciona. ¿Y por qué en estos casos no ha funcionado? Bueno, si usted es un operador que toma riesgos, acá le hubiera funcionado, operando en la tercera vela, ¿no? Que a decir verdad, bueno, es lo que yo hago a veces. Cuando estoy muy seguro de la operación, yo entro ya en la tercera vela, como les comentaba. Pero en este caso vemos, no tenemos, el precio no sigue bajando como yo les estoy comentando, pero aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en consideración. Primero, bueno, obviamente vamos en una fuerte tendencia alcista y como ustedes ven, coinciden, acá coincide el precio con ese nivel. Es algo que primeramente tenemos que tomar en cuenta. O sea, ya estamos bloqueados por una zona. Si trazamos acá, ya bueno, tenemos que tomar en consideración que muy probablemente si aquí sigue una vela, va a chocar con este soporte que tenemos acá y el precio se puede devolver. O sea, hay poco espacio allí para seguir operando a la baja. Pues ya vemos acá que hay poco espacio y vemos aquí que el precio en efecto se devuelve. Entonces estábamos bloqueados aquí por esta zona. Incluso si lo vemos como acá, de esta manera, como un rango acá en la parte anterior, vemos como claramente el precio acá está bloqueado y por eso allí no es recomendable operar la continuidad de la estrella de la tarde. Caso similar vemos en este caso, aquí está otra estrella de la tarde, el patrón parece estarse cumpliendo a la cabalidad. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración que acá tenemos un precio institucional y obviamente lo que pasa acá es que el precio cae. Ahí nos emocionamos porque estamos ganando, pero no nos damos cuenta de que estamos bloqueados allí por esa zona y por eso el precio pum, rebota y muy probablemente quede allí una operación perdedora. Otra que también hay que considerar, fíjense que si trazamos acá el nivel, vemos como el precio aquí tiene un toque, aquí tiene otro toque y bueno, acá probablemente habrá un rechazo también porque tenemos un precio institucional acá. Y entonces tenemos muchas cosas en contra para que ese precio allí no continúe con el movimiento bajista que estamos esperando, sino que más bien choca en la zona y boom, por eso el precio continúa con su movimiento alcista. Okay, esos son los datos y las cosas que tienes que tomar en cuenta. A veces uno se confía y dice, oye, mira, aquí tengo el patrón estrella de la tarde, dale, vendo. Pero no estamos viendo todos los bloqueos que tenemos allí. Bueno, por diferentes razones, no lo vimos, no analizamos, etcétera. Y el precio, pum, se nos va en cuenta. Entonces, no significa que el patrón no funcione, sino que no vimos el contexto general del precio. Ok, y hasta acá terminamos con esto de las velas japonesas y hay muchísimas más. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no nos da para explicarlas todas. Hay cientos de tipos de velas más, pero de las más importantes, tomen nota. Si quieren pueden investigar los siguientes tipos de velas para la casa, el trabajo de la casa. Les recomiendo investigar haramis, alcistas y bajistas, investigar Pearson Lines y Dark Cloud Cover.
Ok, son tres tipos de velas que aparecen bastante en IQ Option y que nos pueden dar ideas de cómo operar en los gráficos, cómo operar los mercados, cómo operar entonces las opciones binarias. Ok, ya con esto entonces culminamos la parte de las velas japonesas, soportes y resistencias, lo que nos va a dar idea de lo que vamos a estar haciendo a continuación. Quiero saber si están aquí en el chat. Vamos a ver quién está aprendiendo, quién ha aprendido algo nuevo, qué les ha parecido la clase hasta ahora. Así que ahora le vamos a meter el acelerador porque vamos a ver la estrategia con los indicadores. Pero necesito saber que están acá activos en el chat, que no los estoy viendo escribiendo, o es que están muy concentrados, o no sé qué están haciendo. A ver, un comentario. ¿Quién me dice qué le ha parecido la clase hasta ahora? Vamos a ver si demuestran interés. A ver, hello. Ok, me he tomado un pequeño break. Ya tengo bastantes ratos conversando acá con ustedes, compartiendo con muchísimo gusto estos conocimientos que, bueno, me ha llevado bastante tiempo madurar. Concentrado al máximo. Excelente en concentración. Muy bien. Eso quiere decir que están en la zona. Gabriel Arteaga dice que está recién aprendiendo. Bueno, entonces esta clase definitivamente ha sido para ti porque les he dado desde las bases. Quien no sabía y estaba presente en este webinar, bueno, ha aprendido muchísimo. Sí, con mucho cariño, muy minuciosa. De verdad que yo, honestamente, con muchísimo cariño comparto todo este conocimiento con ustedes porque yo también estuve en el punto donde estuve aprendiendo y no conseguía mucha información que me dijera todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes. Así que me tocó digerirlo a mí solito y darme todos los golpes hasta aprender cómo funcionaba todo esto. En el caso de mi persona, empiezo en esto de trading. ¿Qué consejo me daría? Pero lo más básico, exactamente esta clase, estás en el sitio correcto. ¿Ok? Si viste las clases del principio, bueno, esta información es de muchísimo valor para ti. Como te estoy diciendo, cuando yo empecé, me hubiera gustado que alguien me enseñara esto así, como tipo ABC, ¿sabes? Entonces, de todas maneras, esta clase está grabada por si llegaste tarde. La vas a poder ver en repetición acá en el canal de IQ Option. Y además, bueno, para que vayas adaptándote, en tu primer depósito puedes utilizar ese código que estás viendo acá abajo en la pantalla. Allí Learn 5LT a la hora de realizar el depósito. Aplicas este código y IQ Option muy generosamente, si tu operación, tu primera operación de $5 resulta de manera negativa, te reintegran entonces el saldo de la operación. ¿Ok? Siempre las velas las combino con otro indicador. Correcto, es lo correcto. Las velas no nos van a dar nunca información 100% fiable de lo que va a suceder en el mercado. Los patrones de velas no funcionan por sí solos. Claro, tienes mucha experiencia y ya lees el mercado, bueno, como un pro. A lo mejor sí utilizas solamente los patrones de vela, pero por supuesto debemos aplicar lo que vamos a ver a continuación. Debemos apoyarnos en algunos indicadores técnicos que nos van a ayudar en esto de las velas y los patrones de velas y los soportes y resistencias. Estos indicadores técnicos son herramientas, ¿ok?, que usan datos del precio, datos del mercado y nos ayudan a analizarlo y a tomar decisiones de compra o de venta. ¿Ok? En este caso nosotros vamos a estudiar, vamos a utilizar a continuación un par de indicadores. ¿Ok? Una media móvil exponencial y un indicador que se llama CCI.
Commodity Channel Index. ¿Ok? Vamos a combinar estos dos indicadores con los patrones de velas, soportes y resistencias que hemos estado estudiando hasta este momento, ¿ok? La EMA, que ustedes la deben haber escuchado mucho por allí, es un promedio del precio, ¿ok? Que de acuerdo a lo que nosotros configuremos nos va a dar el promedio de un determinado periodo de tiempo, ¿ok? Y el CCI es un indicador que vamos a utilizar para medir la fuerza de un movimiento, ¿ok? Para medir la sobrecompra o la sobreventa de el precio. Para irnos directamente a la estrategia y a la configuración de estos indicadores, nos vamos a ir entonces directamente, ahora sí, al gráfico de IQ Option, que es el que tenemos ahora acá inmediatamente en pantalla. Una vez más les reitero que a pesar de que nosotros hacemos todo lo posible y todo el análisis y nos apoyamos en los indicadores y en los patrones de vela para maximizar nuestras posibilidades en el mercado, esto no siempre resulta siendo positivo, sino que en algunas oportunidades definitivamente no funcionan porque el mercado al final se mueve de una manera impredecible. Nosotros solo tratamos de seguir el precio y buscar alguna oportunidad, alguna probabilidad que nos dé un beneficio dentro del mercado. Así que nunca busquen el indicador mágico, el indicador millonario, como leí esta mañana en el chat, porque eso no existe. Nosotros simplemente nos apoyamos en esas herramientas y tratamos de tener un resultado positivo. ¿Qué es lo mejor de todo, la parte positiva de cuando tenemos una operación negativa? Que estamos operando con criterio, que no operamos solamente porque disparamos aquí y ¡pum! Porque yo quise, porque tuve una corazonada. No hay nada mejor que tú saber lo que estás haciendo, aplicando la técnica de manera correcta y aunque sea perdedora, vas a sentir satisfacción porque vas a decir, oye, yo apliqué la técnica, yo apliqué la teoría de manera correcta. Lamentablemente, en este momento, bueno, no funcionó. Y no funcionan muchas veces por causas externas que nosotros no podemos controlar. Entonces, este tipo de clases es importante precisamente por eso. Porque nosotros aprendemos aprendemos a leer el mercado de manera correcta y a ejecutar nuestras operaciones con criterio, ¿ok? No hay nada peor que ejecutar una operación y después decir, ¿por qué perdí? Y no lo sabes, ¿ok? O ¿por qué hice esta operación en este lugar? Y no lo sabes. Entonces, lo mejor es alimentarse de teoría, educarse, para poder ejecutar las operaciones de manera correcta y con criterio en el mercado. Ok, entonces vamos a pasar a configurar acá los indicadores en cuestión que les acabo de comentar. Vamos primeramente con el más sencillo. Nos podemos ir por acá a la herramienta de... Es que ya vamos, no sé si se está viendo por acá. Vamos a corregir algo aquí rápidamente antes de continuar. Vamos a ocultar aquí un momento para poder ver entonces los indicadores de manera correcta. Ok, creo que ahora sí se están viendo. Entonces nos vamos a ir acá a IQ Option, a esta parte que tenemos acá, que parece una onda allí senoidal. Y vamos entonces a buscar nuestros indicadores. El primero que vamos a buscar es una móvil. Vamos a escribir aquí MOVI, escriben móvil averaje y aquí les va a aparecer. Ok, vamos a configurar esta EMA en periodo 20, que es el que suelo utilizar. Vamos a ponerlo tipo exponencial y el color de su preferencia yo lo utilizo en color amarillo. Ok, y aquí vemos en el gráfico que nos va a aparecer esta línea amarilla que llamamos media móvil exponencial, y esto lo que nos indica es un promedio del precio a lo largo del tiempo, que nos va a ser muy útil para operar, ¿ok? Nos va a indicar en qué sentido va el precio, ¿ok?
y en algunos casos también los podemos usar como niveles de soporte o resistencia. El otro indicador que vamos a utilizar, que también está por acá, vamos a abrir aquí el apartado de indicadores y vamos a colocar entonces acá CCI, ¿ok? Commodity Channel Index. Para los que ya tienen un poco de experiencia, este es similar al RSI. Pero bueno, vamos a hacer algo diferente acá y vamos a utilizar este CCI. Lo vamos a configurar en periodo 3, como ustedes pueden ver acá. Periodo 3 porque las opciones binarias son movimientos muy rápidos. Y yo pudiera ponerlo en periodo 20, pero será un movimiento muy lento cuando en opciones binarias necesitamos rapidez. Entonces, con el paso del tiempo, yo descubrí que colocándolo en un periodo 3 me daba información bastante valiosa para ejecutar las operaciones. Y en el apartado acá de sobreventa le vamos a colocar 100 y le vamos a dar a aplicar. Y como ustedes pueden ver acá en la parte baja de la pantalla ya nos aparece el indicador de CCI. ¿Ok? Este indicador de CCI yo lo utilizo para saber cuándo un momentum o cuándo una tendencia potencialmente llegó a su fin, ya que acá en la parte alta tengo la zona de sobrecompra y en la parte baja la zona de sobreventa, lo que quiere decir que cuando el precio ya llega a esta zona es muy probable que el movimiento que viene o que sigue sea una reversión, buscando ahora la parte baja del indicador. Entonces este indicador se mueve así de un lado hasta otro, oscilando entre sobrecompras y sobreventas. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que buscar en este caso con este par de indicadores es que el precio ya esté por acá en una zona de sobrecompras, ok, para los movimientos alcistas como en este caso, o que esté acá en una zona de sobreventa. Y eso lo vamos a apoyar con los soportes, resistencias que vimos hace rato y que además con patrones de velas, ¿ok? Entonces vamos a ver si por aquí podemos ver algún tipo de ejemplo. Vamos a configurar acá también en este par que tengo por acá. Está bastante movido ahí ese mercado. Ya tengo por acá, vamos a configurar el CCI y vamos a ponerle también una EMA de 20 periodos. Perdón. Ya va. ¿Qué pasó? Ya va, permítame un momentito. Aquí está, ya apareció. Ok, aquí entonces voy a poner mi EMA de 20. Configuro acá, como yo la uso. Ok, y vamos a ir estudiando el mercado y vamos a ver cómo se comportan los indicadores que hemos agregado. Ok, vamos a agregarlos aquí también. Con eso ustedes van viendo, ya se van afinando la vista, viendo cómo se hace la configuración. A ver, ¿dónde está? No quiere aparecer aquí. CCI. Aquí está. Ok, aquí apareció el CCI. Le ponemos acá periodo 3 y sobreventa 100. Ok, y vamos a agregar también entonces la EMA de 20 periodos. Acá. Moving averaje. Y aquí colocamos 20. Lo colocamos en EMA. Y acá configuramos también entonces color amarillo, que es el que yo uso, pero ustedes pueden usar el color que ustedes quieran. Ok, como ustedes pueden ver, en este caso estamos viendo cómo el precio viene en un movimiento bajista. La EMA nos está indicando que el movimiento es también bajista. El precio ha roto acá una zona de soporte, una zona de ahora de resistencia. Y estamos viendo acá como el indicador CCI nos dice que muy probablemente el precio está en un nivel de sobreventa y ahora es muy probable que el movimiento se revierta. Ok, vemos ahí como están saliendo velas verdes. Vemos que está indicando aquí el CCI que muy probablemente venga algún tipo de movimiento alcista. Vamos a ver aquí cómo vamos a aplicar la estrategia. Ok, si esto se cumple, si este CCI sigue avanzando al alza y llega hasta esta zona
que tenemos acá de sobrecompra, y el precio cierra exactamente en este nivel que tenemos por acá, que será un número redondo, un nivel de resistencia. Acá lo vamos a marcar en amarillo. Ok, vamos a ver. Sí, el precio sube y cierra acá exactamente en esta zona, deja una velita verde allí y el indicador CCI está acá en el nivel de sobrecompra. De allí ejecutaríamos una operación en ventas, pero como vemos en este caso el precio terminó cayendo y no hizo el retroceso, por lo que entonces tenemos que seguir esperando. Vamos a ver el otro para acá. Ok, aquí tenemos algo interesante. Vamos a ver, vemos que el CCI, fíjense que está en la zona de sobreventas. Está allí que ya no da para más, podríamos decirlo así. Y bueno, no les voy a complicar la cosa con un Fibonacci, pero vemos que aquí el precio está tratando de bajar, pero está siendo bloqueado por la EMA de 20. Como les dije, esta EMA también la podemos utilizar como niveles de soporte o resistencia, ya que son un promedio del precio, y desde esa zona el precio puede estar reaccionando, como en efecto lo está haciendo en este caso. Ok, vamos a ver cómo termina allí esa vela. Déjenme hacer alguna medida por acá. Usted puede sacar el 50% del precio. Un punto interesante desde donde el precio reacciona es el 50%, o sea, la mitad. Y para no complicarles la vida con un Fibonacci, ustedes agarran acá en IQ Option, trazan una línea, ¿okay?, de todo el movimiento bajista, y justamente donde está ese punto allí que ustedes pueden ver, le van a trazar entonces una línea horizontal, más o menos por aquí estaba, y ahí tenemos la mitad del precio. Vemos que el precio está reaccionando de la EMA, está reaccionando del 50%, y además el CCI, fíjense cómo está indicando que el precio va a subir. Además, pueden observar el patrón de martillo alcista que ya les había comentado. Ven, tenemos la zona del 50%, ¿ok? Vemos como el precio reacciona desde esa zona sobre la EMA, cierra por encima del nivel, como yo les había comentado, y además vemos acá como el CCI ya había dicho que el movimiento bajista se había terminado. Al ver este movimiento aquí alcista, este martillo y el 50% del precio, era una buena oportunidad allí para ejecutar acá una operación en compra. Pero eso usted lo va a ver en el calor del análisis, como lo estoy mostrando en este caso. Allí era una buena oportunidad, teníamos todo. Teníamos el CCI indicándonos agotamiento, teníamos retroceso del precio al 50% de todo este movimiento, ¿ok? Rompimiento, retroceso, ya tenemos dos confirmaciones, y además teníamos también el patrón de vela, el martillo hammer alcista, como ya les había comentado. Además, si ustedes se ponen curiosos, también no es el mejor escenario, sin embargo, pudiéramos definir esto como una especie de estrella de la mañana, y vemos como el patrón está funcionando acá correctamente, cerrando por encima de un número redondo. Vamos a ver si esta vela termina acá verde. A ver. Hubiéramos tenido allí una operación ganadora. Uy, con las justas. Sí, se pudo haber interpretado allí como una especie de estrella de la mañana. Así que ya ustedes ven lo que les había venido comentando en las láminas anteriores. Ya vemos entonces cómo funciona también el CCI. Recuerden, es configuración en periodo 3 y sobreventa 100 para los que lo vayan a configurar en este momento. Ok, vamos a ver por acá en el otro gráfico. Este gráfico está bastante complicado. Estos son mercados que ustedes deben evitar, porque son mercados que ven que tienen muchísimas mechas, y entonces allí nos puede jugar una mala pasada el mercado y nos dejan operaciones perdedoras por malos puntos de entrada. Sin embargo, vamos a hacer aquí un pequeño análisis y vamos a ver si funciona en realidad el CCI, la EMA y el análisis con soportes y resistencias. Aquí vemos que el precio está rechazando desde un número redondo. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos acá el nivel número redondo. Ok. Es lo que les digo, aquí este mercado es un mercado a evitar. Fíjense cómo hace la mecha y retrocede, o sea, es un mercado bastante incierto. Pero podemos ver con fines educativos que acá
el CCI les está mostrando la caída del precio. ¿Ok? Y vemos que el precio acá cerró exactamente en esa zona, podríamos decir con una vela de agotamiento, una especie de una pequeña Marubozu. Vemos que es una vela sólida, que no tiene ningún tipo de mechas y cierra exactamente en una zona acá de vendedores, y vemos cómo el precio va cayendo exactamente desde esa zona y exactamente como nos está diciendo acá el CCI, y exactamente después acá de esta vela Marubozu que cerró acá bloqueada. ¿Ok? Entonces estamos aplicando toda la teoría que hemos visto a lo largo de esta ya hora y media de clase. Bien, por los que están aquí todavía, porque demuestran entonces que tienen interés en salir adelante con esta profesión. Vamos a trazar aquí un nivel de soporte, pero en este caso un nivel de soporte aquí diagonal. ¿Ok? Vamos a refinar con las mechas y vamos a ver qué hace el precio. También colocamos por acá este número redondo, ¿okay? Donde el precio puede estar reaccionando. Vean claramente, tenemos un nivel acá desde donde el precio está reaccionando. Vamos a ver qué nos dicen los indicadores. Acá el CCI dice que ese movimiento bajista potencialmente puede estar llegando a su fin. ¿Ok? Vamos a esperar a ver si la vela cierra acá en este número redondo o en la zona. A ver si la siguiente vela podría ser tal vez una velita verde, aunque ya también la EMA está indicando que puede haber un movimiento bajista. Entonces vamos a ver la reacción del precio, que definitivamente cae. Allí, como ustedes ven, no está respetando el nivel. Vamos a esperar el cierre de esta vela, a ver si hubiéramos tomado una operación en este nivel, a ver qué hubiera pasado. Como ustedes ven, el precio está reaccionando a la zona, pero hay muchísima presión bajista. La EMA está indicando que el precio va a la baja. En estos casos tenemos que esperarnos, porque también, bueno, vemos que la EMA dice hacia abajo y este dice que ya acá terminó, que puede revertirse. Entonces, en estos casos hay que tener un poco de paciencia y esperar a ver qué es lo que hace el precio, cómo se está moviendo, y tomar la mejor decisión. A veces cuando tenemos esa discrepancia, allí tenemos es que esperar más bien. ¿Ok? Al final el precio cae. Por un momento hubo la intención de esta vela subir, pero bueno, vemos que la insistencia del precio es en bajar. Aquí, como les digo, entonces este mercado está bastante sucio, con bastantes mechas, y entonces es un mercado que debemos evitar. Vamos a cambiarnos a ver si podemos conseguir otra oportunidad. Vamos a ver aquí, esta es una tendencia infinita bajista, y vemos que en este caso el CCI no nos da mucha información, puesto que el precio acá no se detiene, es infinito. No sabemos allí cuándo el precio va a detenerse. Sin embargo, lo que podemos hacer es analizar. Vamos a ver qué está haciendo el precio en el pasado. Aquí podemos ver que hay un punto donde el precio reaccionó junto con un número redondo. Y vemos que el precio va cayendo y se va aproximando a esa zona. Sin embargo, en la inmediatez, vemos que el precio pasó por ahí y ni siquiera le interesó que estaba ese número redondo allí, por lo que entonces esto puede resultar en una, digamos, en una zona falsa, ¿ok? Que no nos va a servir como soporte. Y de hecho creo que ya el precio lo ha roto. Como ven, pasó por ahí y no se detuvo. El CCI sigue diciendo que el precio está sobrevendido. En este caso toca esperar, no podemos hacer nada allí, sino más bien esperar que el precio nos deje algún tipo de estructura o buscar un punto de entrada interesante acá. Por ejemplo, aquí vemos que hay una fuerte entrada de compradores. Ok, entonces toca ahí esperar. Lo voy a pintar de verde para tener la referencia por si acaso en un momento está el precio en esa zona, y vemos que nos está diciendo los indicadores. Como ustedes pueden ver, o sea, no es que porque el CCI está acá en sobreventa, o sea, necesariamente vamos a operar al alza, porque vemos claramente que el precio ha venido cayendo y no se detiene. Ok, en estos casos debemos de dejar pasar las operaciones y esperar algún contexto que me permita ejecutar algún tipo de operación. Por ejemplo, aquí en este caso podríamos esperar, por ejemplo, una estrella de la mañana,
ya que vemos acá que el CCI está indicando que hay intención alcista, pero no lo creo. Ok, vemos que hay muchísima fuerza bajista, entonces es mejor dejarlo pasar y buscar otra oportunidad. Acá vemos que el precio está subiendo, está en una zona. Vamos a ver la siguiente zona que tenemos acá, un número redondo que está por allá arriba. Y aquí el precio viene cayendo, vamos a ver. Pero aquí no se puede seguir operando a la baja directamente por una razón. Claro, se puede hacer, quien quiera tomar el riesgo, por supuesto que lo puede hacer. Pero acá podemos observar que tenemos un bloqueo. Aquí hay un número redondo y no me gusta allí tomar ese tipo de operaciones. Ok, porque vemos que el precio pudiera devolverse, ok, al alza porque está bloqueado aquí en esta zona. Además, observamos que el CCI, fíjense, dice que ya el precio llegó a su máxima caída. Ok, entonces es mejor esperar una buena oportunidad. Vamos a ver qué sucede en este caso. Vamos a hacer un pequeño análisis acá. Tenemos un número redondo por acá. Tenemos un fuerte movimiento alcista. Ok, esto podría ser un retroceso. Ok, y vamos a ver si esta vela cierra exactamente acá en esta zona. De repente se pudiera buscar acá una operación en compras. Fíjense que también el CCI está indicando aquí que el precio ya está en niveles de sobreventa. Vamos a ver, el precio pudiera dejar acá una velita verde. Vemos allí que está reaccionando. Vamos a ver qué prevalece, si la fuerza bajista o definitivamente el precio respeta acá esta zona de la EMA y el indicador CCI. Como vemos acá, incluso el CCI se está levantando, pero el precio tiene otra intención. Como les dije anteriormente, no es que vamos a confiar ciegamente en los indicadores, sino que tenemos que ir analizando, como ustedes están viendo en esta ocasión. Tienen que ir viendo el comportamiento del precio y tomar las mejores oportunidades, las que ustedes consideren que son las mejores oportunidades. Por supuesto, tomando en consideración el contexto del mercado y patrones de velas y los niveles de soporte y resistencia. Okay, en este caso, bueno, estamos viendo allí que el mercado no quiere respetar las zonas, entonces es mejor esperar. Pero les digo, si ustedes aplican esta teoría que les estoy diciendo y la ponen en práctica, por supuesto, en una cuenta demo, hasta que tengan el timing correcto de esta estrategia, van a tener sobre un 70% de aciertos. Se los garantizo, porque es lo que me ha funcionado durante los últimos 2 años. ¿Ok? Como vemos acá, también pudo haber una oportunidad. Como les digo, ustedes tienen que estar en la zona, tienen que estar concentrados en lo que están haciendo. Vemos en este caso que el precio llega aquí a la zona de sobrecompras. Vamos a analizar, vamos a ver qué había en el pasado en este gráfico para ver si pudimos haber tomado la decisión correcta. Vemos acá hay una zona de reacción del precio. Acá pudimos haberla marcado. Tenemos incluso una especie de doble techo, que esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Tenemos una especie de doble techo acá y esta zona que está acá sería el cuello. Entonces tendríamos allí una zona desde donde el precio pudiera estar reaccionando. Vamos entonces a ver dónde reacciona el precio. Exactamente en la zona del cuello del doble techo que les mostré. Si usted hubiera tenido el análisis correcto, hubiera estado en la zona, se hubiera dado cuenta que esta era una zona de reacción del precio. Además, se hubiera fijado de que el indicador CCI le decía acá que el precio ya estaba sobrevendido. Con esos 2 datos ya era suficiente para tomar aquí una operación en venta y hubieran obtenido allí una operación ganadora. Entonces, en resumen, ya tenemos el tiempo cumplido acá del webinar. En resumen,
lo que ustedes tienen que tomar en consideración, como lo pueden observar, son los patrones de velas, los niveles de soportes y resistencias, ir analizando el mercado, ¿ok? Con calma y paciencia, nadie los está obligando a ejecutar ninguna operación, como ustedes ven que yo lo estoy haciendo acá, con calma. Cuando ustedes tengan todos los puntos a su favor, la EMA, la zona, el patrón de velas, el CCI, además indicándoles o sobrecompra o sobreventa, usted puede tomar una decisión con fundamentos de hacia dónde va a ir el precio y obtener una operación ganadorísima. Les digo que esto me ha funcionado bastante bien durante los últimos años, así que los invito a que se hagan este setup y lo pongan en práctica. Además, ya tienen por allí también un bono sin riesgo que lo pueden utilizar entonces para hacer sus prácticas y sin miedo a perder nada, a que la operación salga mal, pero es algo que les va a dar músculo y van a poder perfeccionar esta técnica que les estoy comentando. Pónganla en práctica. Vamos a repasar cuál es el setup. Tenemos una EMA de 20 periodos, ¿ok? Y tenemos un CCI, un indicador CCI configurado en 3 periodos, ¿ok? Eso les va a estar dando señales de compra y de venta que ustedes pueden utilizar a su favor. Vamos a ver aquí, en este caso vemos que el precio no ha terminado de llegar acá al CCI. Vemos que probablemente se levante un poco más. Y bueno, de esa manera, si el precio termina acá arriba, hasta arriba, el CCI ya en sobreventa, sobre compras, perdón. Y por ejemplo, el precio termina acá, tocando la EMA de 20 periodos acá y el CCI al tope acá, podemos estar entonces intentando una operación en venta. Imaginemos que tenemos acá una Marubosu que cierra allí en la EMA. Tenemos acá full también el CCI. Podemos aprovechar entonces con seguridad o con la mayor de las probabilidades una operación en venta. Ahí les dejo ese setup que de verdad les va a dar muy buenos resultados. ¿Ok? Vamos a ver, los estoy leyendo en los comentarios. Si tienen algunas preguntas, se las puedo ir respondiendo. Vamos a dedicar unos minutos. Vamos a ver los indicadores de estructuras y una señal fuerte. Muy bien, Robert. Explicación queda grabada. Sí, está grabada. La puedes venir a consultar cuando tú quieras. ¿Ok? Y si soy principiante, ¿qué configuración me ayudaría? Bueno, esta configuración está bastante sencilla y la puedes utilizar en tus operaciones. Te recomiendo que la pongas en práctica, pero otro consejo que les voy a dar es que no es ponerla en práctica 1 o 2 días o 3 días. Es cuestión de que le dediquen tiempo y ustedes verán los resultados en el mediano plazo. No es algo que va a suceder mañana, pero si la ponen en práctica, con total seguridad van a poder sacarle provecho a esta estrategia que, como les digo yo, en lo personal, le he sacado un buen provecho. Vamos a ver en el chat si tienen alguna pregunta. Ya tenemos tiempo cumplido y pasado. Si tienen alguna otra pregunta en el chat, con muchísimo gusto podría responderla. Ahora es el momento. ¿Ok? En la siguiente clase, bueno, vamos a ver parte de toda esta teoría que hemos visto el día de hoy. Y tal vez hacemos algunas operaciones basadas en otra estrategia. Pero bueno, entonces les estoy dando un minuto. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Si están acá en el chat, por favor, háganlo saber. Ok, entonces como no tenemos preguntas en el chat, parece que a todos les quedó suficientemente claro y de verdad y honestamente espero que así sea, que les haya quedado bastante claro
y que le saquen provecho a esta estrategia. Bueno, las personas que llegaron tarde, que no pudieron ver toda la clase, les recuerdo que está grabada en el canal de IQ Option. Ok, y les recuerdo también que el código promocional LEARN5LT está disponible para que lo apliquen ahora mismo en sus depósitos y en su primera operación en este broker IQ Option. Entonces, no hay preguntas, tiempo cumplido. Espero de verdad haber cumplido con sus expectativas y que les haya quedado bastante claro los conceptos de vela, soportes, resistencias, y que pongan en práctica esta estrategia que les he dejado por acá. Se las he explicado claramente. Vamos a ver, José Velázquez, estoy entrando al chat, ¿cómo consigo el bono? Ahí lo tienes en pantalla, Learn5LT, para que lo apliques en tu primer depósito. Entonces, señores, espero haber cumplido con ustedes, que les haya gustado esta clase. Allí les dejo ese par de indicadores para que lo pongan en práctica. Vuelvan a ver este video una y otra vez hasta que puedan entender el concepto. Por acá, señores, Trader Hammer, me despido. Fue un gusto haber estado con ustedes esta tarde. De verdad, con muchísimo cariño compartí toda esta información. Bueno, gracias al equipo de IQ Option por hacerlo realidad. Un abrazo y que tengan provecho de esta estrategia. Saludos, traders.